Este es un mensaje para todo pastor trinitario. Mi nombre es Raúl Euresti, soy pastor también y por años yo también creía en la Trinidad. Pero es importante saber de que cuando uno entra a una iglesia de cualquier denominación o religión, se le va a instruir en lo que esa denominación o esa religión cree, esté correcto o no esté correcto. Es importante saber de que Dios quiere que sepamos toda la verdad de la palabra de Dios. Y muchas veces creemos que ya tenemos la verdad porque así se nos enseñó. Pero si no hemos examinado tal doctrina y nos hemos ido al origen, a la historia, entonces no sabemos si estamos en la verdad o no. Hace muchos años que el Señor trató conmigo acerca de la Trinidad. Y yo quería saber. Me puse a orar, a ayunar y a estudiar. Y un día fui a la biblioteca y busqué entre los libros más antiguos y encontré en una enciclopedia viejísimo de Británica, y lo abrí a donde hablaba de la Trinidad, y ahí encontré que la primera persona que habló o escribió acerca de la Trinidad fue un hombre llamado Teófilo de Antioquía. Y claro, decía el libro de que Teófilo era un católico. Entonces yo entendí de eso, de que se nos había enseñado algo en nuestra iglesia que era de la línea protestante. Se nos había enseñado algo que venía de la católica. Y después de muchos años de estudio y también de averiguar acerca de esto, me di cuenta de que verdaderamente fue la iglesia católica la que nos trajo la doctrina de la Trinidad. Y luego me puse a estudiar por qué los protestantes también creían en la Trinidad, y encontré que cuando vino la Reforma, los reformadores se separaron de la Iglesia Católica, pero no se separaron de ciertas doctrinas que venían de la Católica. Por ejemplo, la Trinidad o el bautismo de niños, aparte de otras cosas. Pero los reformadores se quedaron con estas doctrinas. No investigaron, no se fueron a estudiar el origen de estas cosas. Y yo he dedicado este video para todos los pastores trinitarios que son como yo era y que creía yo que estaba en la verdad. Pero al estudiar y indagar acerca de esta doctrina, encontré que los católicos, al principio de todo, y aún todavía son filósofos griegos, aparte de llamarse cristianos, son filósofos griegos. Y los primeros católicos en el segundo siglo y el tercer siglo no solamente eran filósofos griegos, pero también creían en otras cosas, la mitología, creían en el gnosticismo y otras cosas. Estos fueron los primeros católicos en el segundo siglo y el tercer siglo. Eran filósofos, y en ese tiempo la filosofía griega y la mitología griega eran lo mismo. Entonces, por eso estos padres católicos del segundo siglo y el tercer siglo incorporaron enseñanzas filosóficas y las mezclaron con la palabra de Dios. ¿Qué estoy tratando de decirles? De que la Trinidad no viene de la Biblia, aunque se usan versículos de la Biblia, pero estos versículos están alterados o se interpretan de una manera que hace creer a la persona que está hablando de la Trinidad. Pero si uno estudia correctamente estos versículos, ninguno de esos versículos habla acerca de la Trinidad. Ahora, vengo a lo más directo. La Trinidad es una doctrina falsa y es una enseñanza que viene de la mitología y la filosofía griega. ¿Cómo sé eso? Cuando uno estudia los escritos, los libros de los padres católicos del segundo siglo, el tercer siglo, cuarto siglo,
encuentra que estos hombres amaban la filosofía griega y hasta enseñaban que la filosofía griega era un regalo de Dios, no solamente para los griegos, sino para todo el mundo. Y por eso sé esto, de que ellos creyeron en la filosofía griega y la incorporaron, la mezclaron con la Biblia, con la doctrina cristiana. Y haciendo esto, me introducieron este concepto de la Trinidad que viene de la mitología. Y aquí es como les voy a enseñar esto. Cuando uno estudia la mitología griega, encuentra que ellos no eran monoteístas como los judíos. Los griegos eran politeístas, creían en muchos dioses y enseñaban que un dios engendró otro dios y así, y los dioses engendraban dioses. Escuche bien la palabra engendraban. Dios engendraba Dios. Esta es la doctrina, enseñanza, mitología griega. Y eso vino a entrar a la iglesia, a la comunidad cristiana. Y los padres católicos enseñaban que Dios engendró al Hijo Dios. Y al engendrar al Hijo Dios, el Hijo Dios fue el que vino al mundo y murió por nosotros. Pero no deja de ser una enseñanza de filosofía, mitología griega. Dios no puede engendrar otro Dios, porque en la Biblia esto no se enseña. Se enseña en la filosofía griega, se enseña en la mitología griega que un Dios engendra a otro Dios. Pero si uno va al credo de Nicea, ahí encuentra que Dios engendró a otro Dios. Dice Dios de Dios, luz de luz. Y dice que engendrado antes de la creación de todas las cosas. En otras palabras, Dios engendró a un Dios. Es decir, que el Hijo es un Dios engendrado. Y esto no es Biblia, esto es mitología griega. Es importante saber todo esto. Y una cosa más que quiero decirles, que en mi estudio acerca de la Trinidad, encontré que en el primer siglo, un judío que abandonó sus raíces que él tenía y se unió a la filosofía griega y a la mitología y a las enseñanzas babilónicas. Y él fue el primero que cuando él estaba meditando, una voz le dijo que Dios nunca existió solo. Siempre hubo dos poderes con él. Estos dos poderes eran otras divinas personas. Después en las enseñanzas de este hombre, Filo de Alejandría, enseña claramente que Dios estaba con dos otras personas divinas. Eso lo explica cuando enseña acerca de Génesis 18, cuando Dios se le apareció a Abraham con dos ángeles. Y Filo enseñó que estas tres personas era una Trinidad. Y de ahí podemos hablar muchas otras cosas. Filo habló del Logos, que el Logos era esa segunda persona o ese segundo Dios, ese Dios engendrado, ese Dios que salió de Dios. Y así fue como se introdujo en la iglesia por los padres católicos, usando Juan 1:1 y usando Génesis 1:26, usando Primera de Juan 5:7 y otros pasajes que usaron para poder enseñar. Y Filo fue el primero que comenzó a usar la Biblia para explicar esta Trinidad. Pero los padres católicos tomaron de Filo y siguieron con esa enseñanza y le agregaron más versículos para acomodar y hacer ver que la Trinidad estaba en la Biblia. Les digo esto a todo pastor trinitario, que por favor ore a Dios y le pida a Dios que lo guíe a toda verdad. Y si no lo hace, lo único que le puedo decir es de que un día estaremos delante de Cristo, en el tribunal de Cristo, y Cristo nos va a juzgar. Por eso le digo, y tomo el tiempo para hacer este video, para explicarle a los pastores trinitarios que necesitan volver a estudiar y a examinar la enseñanza de la Trinidad. Y dice, ¿qué tiene de malo que enseñemos eso? Estamos enseñando a mucha gente falsamente. Mucha gente se está creyendo de la Trinidad, cuando la Trinidad
no es una doctrina bíblica, sino una doctrina que viene de la filosofía griega y la mitología griega. Y el primero que comenzó a enseñar esto y usar Biblia, ponerle versículos a esta enseñanza, fue Filo de Alejandría.